Este capítulo 32 de Deuteronomio es un capítulo extenso. Son 52 versículos, pero los primeros 43 es un cántico compuesto por Dios mismo, dado a Moisés para que le dé al pueblo. Y este capítulo 32 es el himno nacional de Israel, como se pudiera conocer. Y en este himno nacional se recalcan varias cosas que todo el libro ha venido enseñándonos. Recuerden que el libro de Deuteronomio es un libro que tiene 3 o 4 sermones de Moisés, donde les hace recordar al pueblo de la segunda generación que pasó de Egipto, pasaron 40 años en el desierto, recibieron la ley de Dios y ellos tuvieron que comprometerse, a diferencia de sus padres, en obedecerla, en amar a Dios y en ser fiel en todos los mandatos. En este capítulo 32, el himno nacional de Israel, tenemos este cántico que Dios compone. Es un cántico en una prosa hebrea fabulosa. En este cántico los componentes comunes que tenemos es la forma como la estructura, como está dada, es Dios llevando a su pueblo a corte. Es la estructura de una corte donde Dios llama a testigos, cielo y tierra, versículo 2, y expone su caso. Primero expone cómo él, Dios, ha sido fiel al pacto, a la promesa, y hemos visto en los versículos 3 y 4 la descripción de quién es Dios. Él ha sido grande, Él ha sido el fundamento espiritual de Israel, la roca. Sus obras han sido perfectas, sus caminos justos, Él ha sido fiel, no comete maldad, Él es verdad, Él es un padre para con Israel y es el creador. Y al mismo tiempo nos expone quién es Israel. Y con esto nos caracteriza a toda la raza humana. Israel es torcido, perverso, malos, necios, insensatos, infieles, incapaz de cumplir los términos del contrato. Se nos habla en estos versículos 7 al 8 a recordar en la palabra misma de Dios al Génesis cómo Dios trajo a su pueblo a Egipto, la alusión a Génesis 46 a través de José, para que su familia no muera de hambre. Sus hermanos terminan en Egipto comprando semillas, granos, y ahí estaba el hermano que ellos habían vendido muchos años atrás sin reconocerlo. Y a través de ese hermano, Dios ayuda a la familia de Jacob a que no caiga en hambruna y no sea consumida, sino que pueda establecerse en Egipto. Y dice que entraron 70 personas a Egipto y salió de ahí un pueblo numeroso después de 400 años. Esto es paralelo a lo que mencioné que en Génesis 10, después de que el arca reposa sobre la tierra y Dios empieza la nueva humanidad con Noé y sus 3 hijos, son 70 naciones que salen de esos 3 hijos. Entonces 70 naciones con paralelo a 70 personas de Israel que entraron a Egipto, apuntando, 70 es un número clave, 70 años de exilio, 70 discípulos que nuestro Señor escogió para que lleven las buenas nuevas. El número 70 es muy clave en la Biblia hebrea. Con esto nos indica que Dios es el que está controlando la historia, dirigiendo la historia y específicamente que Dios iba a usar a Israel para bendecir a las familias del mundo, a las 70 familias que nacieron con Noé del mundo. Se nos hace el reencuentro de cómo Dios cuidó, nutrió, llamó a Jacobo, el padre de Israel, el que se le cambia el nombre Israel, él es el nieto de Abraham, los versículos 15 al 18, y ahí nos quedamos. En el versículo 15 del capítulo 32. Se nos da un nombre que se le da a Israel, Jesurún. Y ese nombre en el original, Jesurún, significa el derecho, el correcto. El derecho, el correcto. Israel fue elegido por Dios en andar en justicia y en rectitud. Y la paradoja o el contraste es que en vez de andar correctamente, como el nombre lo da, Jesurún, Israel anduvo incorrectamente, injustamente, en vanidad, en egoísmos, y vamos a ver lo que se nos ha, cómo Israel se corrompió.
Esa es la acusación de Dios del versículo 15 al 18. Dice, Jesurún engordó y pateó. Se hartó, mi versión es la Nueva Internacional, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. Le provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Entonces, acá se describe a Israel, que él fue escogido para mostrar a la humanidad la luz de Dios, lo que es justicia y rectitud, y por el contrario, se corrompió abandonando a Dios y haciendo idolatría, ídolos. Y acá vemos que Israel fracasó en la prueba de la prosperidad. Este es el tema del capítulo 8 de Deuteronomio. Dios bendijo a su pueblo con abundancia en la tierra, con bendiciones de ganado, de fertilidad, y en vez del pueblo reconocer la buena mano de Dios y ser fiel, obedientes a Dios, y todo le está yendo bien, es fácil obedecer, ellos se envanecieron y dijeron que su prosperidad era por ellos mismos y se olvidaron de Dios. Ellos mismos se engrandecieron y fabricaron ídolos que reflejara su propio engrandecimiento. Y Dios dice, por eso, porque ellos me abandonaron, yo los abandonaré. Ahora, estos ídolos se llama demonios ahí en el versículo que ven, en el versículo 17. Estos ídolos fueron formados por inspiración demoníaca. Los primeros padres creyeron que los ídolos en el primer siglo, que muchos comenzaron a dibujar, y las estatuas que comenzaron a producir de los dioses paganos que venían de la Grecia antigua, de Roma, de qué idea sacaron el ser humano para producir un ídolo que sea mitad humano, mitad animal, o todo animal con algunas características humanas. ¿De dónde el ser humano saca esas ideas? Y muchos han dicho, bueno, el demonio se las inspiró, se las reveló para poder deshonrar a Dios. Dios, cuando crea al ser humano, lo hace a su imagen. Y cuando el ser humano pretende fabricar algo que lo represente menos que él, sea un animal, sea algo, o pretende adorar algo que es menos que Dios, sea un animal o sea un ser humano, está cometiendo sacrilegio no solamente contra Dios, pero contra sí mismo, porque está violando la imagen que Dios puso en uno mismo, en la humanidad. Por eso que Dios odia la idolatría, porque nosotros, el ser humano, tenemos que representar a Dios y no algo formado por nuestra imaginación. Israel abandonó a Dios para seguir estas nuevas decepciones. La verdad de Dios fue abandonada. Y lo interesante de este pasaje es que dice que provocó a Dios a celos, versículo 16. Lo provocó. Versículo 18, ellos desecharon la roca, Dios como el fundamento de nuestra vida, para Israel, para nosotros, y ahí dice la palabra que te engendró. Ven ahí en el versículo 17. Y acá en estos versículos 17, olvidaste al Dios que te dio vida. Tenemos la explicación de cómo el padre y la madre, tanto el papel masculino como el papel femenino, es usado para mostrar la naturaleza misma de Dios. Porque se dice en el versículo 17, 18, que desecharon la roca que te engendró, ese es el papel del padre. El padre engendra. Olvidaste al Dios que te dio vida, ese es el papel de la madre, que es la que trae vida. Dios en la Biblia usa analogías tanto de padre como de madre para manifestar quién es Él en su carácter. Esto habla en contra de aquellos que piensan que Dios es machista y que no considera a la mujer en lo absoluto. Eso va en contra del mismo mensaje bíblico, porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza y dice varón y hembra nos creó, Génesis 1 y 26, eso significa que tanto
nuestra forma de ser masculino, los hombres, y nuestra forma de ser femenina, las mujeres, ambas reflejan el carácter de Dios, tanto lo masculino como lo femenino. Esto es algo que Dios ha establecido en nuestro propio genio, fisionomía, que representa a Él. Entonces, en la misma estructura de la sociedad tenemos cosas que nos hacen recordar verdades espirituales. La familia. ¿Por qué la familia es importante ante la Biblia? Porque la familia representa la relación misma que Dios ha tenido desde toda la eternidad consigo mismo, el Dios Trino, el Dios Santo. Decir que la familia no vale, o vale un comino, o disminuir el papel de la familia, es en un sentido abandonar el concepto mismo de Dios. No es algo que se lo formó un ser humano con la idea de, vamos a formar la familia. Es algo muy inspirante para nosotros como sociedad. Dios mismo es el que forma la familia. El ser masculino y femenino, eso mismo viene de Dios. Entonces, negar estas verdades trascendentales que van más allá de nosotros, de lo que creemos en nuestra cultura, es negar al mismo Dios. Entonces, cuando nosotros en nuestra familia formamos nuestra familia, estamos glorificando a Dios. Automáticamente glorificamos a Dios cuando formamos familia. Glorificamos a Dios cuando la mujer se comporta como mujer y cuando el hombre se comporta como hombre. En una manera tan sencilla, glorificamos a Dios. Miren las decepciones que siguió Israel. Ahora, en este caso de la corte, quiero aclarar un poquito el énfasis de esta canción, porque empieza formulando la acusación, ¿no? Ellos se han apartado, han seguido otros dioses. Esa es la acusación, la interrogación. Ahora, el versículo 16 al 20 hay una apelación al arrepentimiento. Una breve apelación al arrepentimiento. Dice, versículo 16, le provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificio a demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrando por sus padres. Desecharon la roca, al Dios se olvidaron. Al ver esto, el Señor los rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, y a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. ¿Dónde está ahí el llamado al arrepentimiento? Bueno, cuando Dios desecha a su pueblo, lo que sucede es ellos comienzan a experimentar las consecuencias de sus pecados. Las crisis, las pestes, naciones enemigas los invaden, se corrompe el gobierno, comienzan a hacer maldad entre sí y esa maldad, al ser humano vivir la maldad creada por uno mismo, eso debería llevarnos a rodillas y decir, Señor, ayúdame. Estoy tan desesperado, estoy en una situación donde estoy contra la espada y la pared, o alguien ha causado tanto daño en mi vida, tanto sufrimiento, tú eres el único a quien recurro. Estos ídolos que yo he formado, estas rocas que yo me arrodillo no hacen nada para mí. No me dan el consuelo, no me enseñan la verdad, no son reales a cómo enfrentar la maldad en mi vida o alrededor mío. Tú eres el único que puede ayudarme a saber cómo encarar la maldad, vivida por otros o vivida por uno mismo. Cuando el ser humano experimenta maldad causada por otros, eso debería llevarnos al arrepentimiento. Eso es una oportunidad para ir al arrepentimiento. Cuando nos doblegamos y nos humillamos, ¿no? Y acá tenemos esa apelación al arrepentimiento implícitamente. Ahora, la sentencia de ellos, en el versículo 25 al 27, Dios muestra misericordia, porque ellos merecen ser castigados, ser destruidos por haber abandonado a Dios. Violaron el contrato, todo esto está en base del contrato. Pero miren el versículo 25 al 27. En la calle la espada los dejará sin hijos, es lo que van a experimentar, ¿no? La maldad. Y en sus casas reinará el terror. Perecerán los jóvenes y las doncellas, los que aún maman y los que peinan canas. Me dije, voy a dispersarlos. Esto es lo que Dios está decretando. Borraré de la tierra su memoria. Pero temí las provocaciones del enemigo, temí que el adversario no entendiera y llegara a pensar, hemos triunfado, nada de esto lo ha hecho el Señor. Que acá voy a explicar algo muy interesante. Acá vemos la misericordia de Dios. Dios no destruyó por completo a su pueblo, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, que lo menciona en el pasaje. ¿Por qué?
Porque si Dios permitía que su pueblo fuera castigado a punto de ser destruido, como en el caso de Éxodo 32, cuando Dios le dice a Moisés, apártate que voy a destruir este pueblo y te daré otro pueblo después de el incidente del becerro de oro. Moisés interviene y dice, Señor, pero si los destruyes, entonces Faraón dirá, para eso se los llevó al desierto, para destruirlo. ¿Qué tipo de Dios tienes, Israel? ¿Un Dios que te libera para destruirte? Entonces acá Dios, por honor a su nombre, para que las naciones paganas no piensen mal de Dios, que Dios es injusto, que Dios destruye a su pueblo por puras ganas, un Dios caprichoso, porque no entiende que Dios está dando un juicio, obviamente, justo, dice, no los va a destruir, no los va a dejar al polvo. Eso es el sentido del versículo 27. El adversario no solamente decir que Dios es malo, pero atribuirse la destrucción a sí mismos, el triunfo a sí mismos. El contraste que tenemos acá, yo les mencioné, muchos trataron de desacreditar los primeros 5 libros de Moisés diciendo esto fue escrito después del exilio, porque no hay manera que esto que fue escrito prediga con exactitud lo que Israel hizo, porque lo que está acá es exactamente lo que Israel hizo después en la época de los reyes y cuando fueron a exilio. Acá se está prediciendo los resultados de abandonar a Dios, que va a ser exilio, y eso es lo que le va a suceder a Israel 900 años después en su historia. Se cumple la profecía con exactitud. Muchos, para desacreditar de eso, dijeron es que esto fue escrito después del exilio, porque no hay manera que hombres se levanten a escribir esto antes, en 900 años de la historia, y que suceda exactamente. No, esto lo de Moisés se lo inventaron después del exilio para poder dar sentido a la historia. El ejemplo que yo la saqué la semana pasada es que se han encontrado excavaciones arqueológicas sobre tratados hititas de las naciones mesopotámicas del año 2000 a.C., 1500 a.C., y con lo que se ha encontrado arqueológicamente muestra ejemplos de tratados, de contratos legales que se hacían entre los reyes con sus vasallos. Siempre había un rey soberano como el faraón que conquistaba tribus donde había un rey menor y entraban en contrato donde el rey menor le iba a servir al rey mayor con tributos, con ganado, le iba a pagar como un gobierno, y el rey mayor iba a proteger al rey menor de cualquier invasión del enemigo. Y si el contrato era invalidado, el rey menor, por ejemplo, piensa, mejor me uno con el otro rey de Babilonia, que es más fuerte y más grande, automáticamente cuando violaba el contrato de la alianza con su primer pacto, el rey mayor, el faraón, tenía el derecho de venir y aniquilar a ese rey y poner otro rey en su lugar por infiel, por traidor. Moisés usa en este canto y en el libro de Deuteronomio la misma idea del tratado para hablar de cómo Dios entra en trato, en pacto con Israel. Entonces, por ese ejemplo, podemos decir que eso refleja la historia de aquellos tiempos de 1500, 2000 años antes de Cristo, porque se ha descubierto la arqueología, los tratados de aquel tiempo, que el tiempo después del exilio, que no existían esos tipos de contratos con la misma terminología. La única diferencia que hay entre el tratado de Dios con Israel al tratado de estas naciones paganas era la apelación a la gracia. Las naciones paganas destruían al vasallo o al rey menor que se rebelaba y traicionaba. Punto. Acá Dios muestra gracia y misericordia. Eso no se daba. Ahí tenemos una diferencia. Miren la seguridad de la gracia de Dios en los versículos, es del 27 al final. Voy a empezar a leer desde el versículo 37, dice, y les dirá, Dios hablando, ¿dónde están ahora sus dioses cuando experimenten el exilio, la guerra, todas estas consecuencias, ¿no? Dios le va a preguntar, ¿dónde están sus dioses, la roca en la cual se refugiaron, donde ellos adoraban y cometían todo este tipo de idolatría? ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de sus sacrificios y bebieron el vino de sus libaciones cuando la desgracia venga? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí.
Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo herida y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Ahí está hablando de la soberanía de Dios y cómo Dios usa o dirige el mal para sus propósitos más altos. Esto es un tema sumamente importante. Dios no es responsable por la maldad que hay en el mundo, como muchos pretenden. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué los niños se mueren de hambre en nuestros países? Dios no es causante de la maldad. La Biblia nos revela que es el mismo ser humano que causa maldad contra otros por su misma injusticia. Ahora, Dios permite la maldad y más que permitir, dirige la maldad hacia un propósito culminante, eterno, que va a tener fin. Acá vemos que Dios juzga la maldad. Esos niños que se están muriendo de hambre por el egoísmo del gobierno o de la gente que vive alrededor que no les da ni un centavo o no los alimenta, Dios lo va a juzgar. Mía es la venganza, yo pagaré. Dios va a juzgar la maldad de la humanidad. Empieza juzgando la maldad de su pueblo. Empieza por casa y termina juzgando la maldad de los países, las naciones paganas. Dios lo va a hacer. Ahora, porque yo no lo veo a Dios haciendo o porque no suceda en mis tiempos, no quiere decir que Dios no lo haga. Yo no entiendo cómo Dios obra en la historia. Lo único que puedo entender es lo que Él ha revelado acá en su palabra, porque Él nos lo está explicando. Pero lo que sucede ahora yo no lo entiendo porque no hay palabra profética que nos diga esto, lo que está sucediendo en Rusia significa esto. No tenemos nada, solamente confiamos que Dios está por encima dirigiendo la historia como lo hizo en el pasado, lo está haciendo ahora, dirigiendo la historia a su culminación. Es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita. ¿No dijo eso Job? Bendito sea Dios, Él me dio todo, Él me lo quita, bendito sea su nombre. Si nos viene enfermedad es porque Dios lo permite. Y si no entiendo, me duele, me fastidia, todo eso puedo clamarle a Dios en mi oración, pero Dios está trabajando algo que yo no puedo entender en mi mente finita por qué esto me sucedió. En vez de preguntar el por qué, lo que deberíamos preguntarnos es, ok, Señor, ya tienes mi atención, me está sucediendo algo que no me gusta, ahora, ¿qué puedo hacer para servirte mejor? ¿Cómo esto me va a ayudar a servirte mejor? ¿O tú quieres que yo deje de hacer esto? ¿O quieres que me limite en esto? ¿O qué? Tú eres el que dirige todo, tú das la vida, tú la quitas. Dime ahora, dirígeme cómo puedo ser una persona fiel a ti en esta forma, en este medio, al ver tanta maldad. Dios mismo dice, miren, versículo 40, levanto la mano al cielo y declaro, tan seguro como que vivo para siempre, cuando afile mi espada reluciente, es una metáfora que habla que Dios está listo para dar castigo, y en el día del juicio la tome en mis manos, me vengaré de mis adversarios. Ven que Dios no es un Dios permisible que tolera que la maldad triunfe, Él va a poner todo en lo correcto. Les daré su merecido a los que me odian. Y los que odian a Dios son los que causan maldad, los que no tienen respeto por la vida, los que no honran a sus padres, los que no honran a las autoridades, los que no tienen temor por las cosas sagradas de Dios, los que viven la vida como que si son los reyes y todo el mundo tiene que estar a su servicio, a su merced. Esas son las personas que odian a Dios, aunque por la boca declaren somos religiosos y también tememos como tú. Las personas que odian a Dios son las personas que pisotean a su prójimo, maltratan a su prójimo, porque la única manera práctica de saber que amamos a Dios es amando al prójimo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Yo puedo decir, yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo voy a la iglesia todos los días, me sé la Biblia de memoria, pero si en mi trato a mi prójimo soy injusta, mala, abusiva, yo soy una que odio a Dios en la práctica. Con mi boca puedo decir otra cosa, pero en la práctica soy enemiga de Dios. En su plan, Él muestra que Él quiere lo mejor para la humanidad. Eso fue el mensaje de los ángeles cuando le dijeron a los pastores, ahora que viene la Navidad, buenas de salvación para la humanidad, paz. Es que Dios quiere paz para nosotros. Nosotros buscamos la guerra y los conflictos, ¿no? Porque queremos más. Lo que tú tienes yo lo quiero. No es justo, la envidia, todo eso nos corrompe por dentro, sea en lo individual, en nuestras familias o a nivel de gobierno de país. Queremos lo que otros tienen y nos cae mal cuando otros tienen más que nosotros.
Somos malos, envidiosos. Dios quiere que nosotros vivamos en paz, en armonía unos con otros, en amistad, en restauración en nuestras relaciones. Y la única manera de vivir en paz, en amor, en servicio unos con otros es poder hacerlo con Él, poder estar bien con Dios. Y acá Dios dice, porque Israel me dejó y se fue tras otros dioses, es por eso que ellos se matan entre sí y hacen lo que les da la gana, porque al final ellos escriben su propia ley, la ley del hombre. La ley del oportunista, del más fuerte, el que puede comprar las cosas con plata, porque me han dejado a mí. Ellos mismos se han puesto ahí como dioses. Ese es el ser humano sin Dios. Y por eso dice, versículo 42, la venganza de Dios, mis flechas se embriagarán de sangre y mi espada se hartarán de carne, sangre de heridos y de cautivos, cabeza de caudillos enemigos. Es metáfora de guerra que Dios va a dar nuevamente justicia. Alégrense y miren acá, naciones. ¿Okay? Ese es un cántico de júbilo, de celebración con el pueblo de Dios, con Israel. Él vengará la sangre de sus siervos. ¿Por qué las naciones se tienen que alegrar a Dios? Porque Dios procura y quiere la paz para la humanidad, el bien para la humanidad. ¿Cómo Dios va a tratar o va a traer el bien para la humanidad? Usando a Israel. Israel es el vehículo, el instrumento que usó para traer la paz para la humanidad. Y esa nación en Israel, porque fracasó en su misión de ser fieles a Dios, se reduce a una sola persona, un Israel, un israelita. Y su nombre es Jesucristo. Cuando Natanael escuchó de él, en Juan capítulo 1, versículo 53 por ahí, dijo, he aquí un verdadero, nuestro Señor Jesucristo, un verdadero israelita, Natanael. De ahí viene el nombre de mi hijo. Pero bueno, este que dijo de Nazaret, puede venir el profeta. De Nazaret, ese pueblo, ese barrio donde no hay nada bueno, que nos da de Nazaret, de ese de Jerusalén, de una de las grandes ciudades. Pero de Nazaret podrá venir el profeta. Y acá vemos que lo que Israel no pudo cumplir, Dios lo cumple a través de su siervo Jesucristo, que cumple la misión de Israel. O sea, donde Israel fracasó, Jesucristo dice, yo lo voy a hacer por mi pueblo. Y lo cumple. Y da la sanidad, da la luz a las naciones, da la paz a las naciones, todo aquel que viene y entiende. Por eso dice, alégrense. Después de decir juicio por la maldad, ahora alégrense porque viene la salvación. Y hará, sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Esa palabra expiación es una palabra de sacrificio que se usaba en el sistema de sacrificios de Israel y quiere decir cubrir. Cuando los pecados de Israel eran cubiertos, se celebraba un día de expiación, una gran celebración, eran cubiertos por la sangre momentáneamente de los animales sacrificados. Entonces Dios perdonaba los pecados de su pueblo por estos sacrificios. Ahora, el libro de Hebreos que vamos a estudiar nos dice que estos sacrificios no hacían nada, no había magia, no hacían nada, pero apuntaban a un sacrificio mayor que se iba a efectuar en la historia, y era el sacrificio del mismo Hijo de Dios, que iba a aplacar, iba a cumplir toda justicia. Porque está decretado, la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que pagar, y tantos animales siendo sacrificados día tras día, año tras año, no era suficiente para pagar los pecados del pueblo. Era un ritual que apuntaba y simbolizaba sobre la muerte que alguien iba a vivir por ellos y por la humanidad. Alégrense. Ahora, lo que nos enseña esta canción es que Dios no es casual en sus relaciones. ¿Ven que nosotros hoy en día las relaciones son casuales? No hay contratos, no hay compromiso. Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, nos mudamos, y si nos gusta, y si no, bueno, cada uno por su lado. Las relaciones son bien abiertas, bien liberales, no queremos amarrarnos, atarnos. La Biblia nos presenta que Dios no es así con nosotros. Dios no es bueno. Vamos a ver cómo trabaja Olivia, si ella es fiel a mí. Si Olivia no es fiel a mí, me mudo ahí la dejo Olivia y vamos a ver a otra. Imagínense si Dios se comportaría así con nosotros, como nosotros nos comportamos en nuestras relaciones. La Biblia nos muestra que Él basa sus relaciones en un contrato. Porque el contrato, el compromiso, por decirlo así,
tiene poder para definir, medir y evaluar una relación. Cuando uno dice, yo juro servirte en la enfermedad y en las riquezas y todo eso que uno se memoriza, a veces lo cambiamos, a veces ponemos algo más bonito o algo le ponemos más y si sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todo eso queda grabado. Cuando viene entonces el día de la prueba y veo que, me casé con un hombre que se para enfermando. Uno se enferma del flu una vez al año, pero mi esposo es bien enfermizo, o mi mujer se para enfermando y no cocina, y no esto. Pero yo dije, en las buenas y en las malas. Esa era parte de lo que sonó bonito y todo el mundo muy romántico, pero entendemos lo que decimos. Que si Dios no quiera, sucede un accidente de carro y uno queda cuadriplégica, que yo tengo que servirle a mi marido o a mi mujer, si somos hombres. Porque yo prometí, y no es cuando yo me sienta bien o cuando me da la gana o cuando el sol salga, porque en días de lluvia no me da la gana, es bajo buenas y malas. Dios dice, yo con Israel formé un contrato, Israel fue infiel. Cuando tuvo la oportunidad se fue tras otros dioses y yo acá me permanecí fiel. Entonces esto nos muestra a nosotros que nosotros no debemos ser casuales en nuestras relaciones. Nuestras relaciones y tenemos que enseñar a nuestros hijos. Sea relaciones en nuestras familias, sea en el trabajo. Si entramos a un trabajo, no es que, no me gusta, ya me fui, me voy a otro. Tampoco no me gusta, me voy a otro. Y está, muchas veces, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros hijos pueden ser de trabajo en trabajo porque el jefe me cae mal, me miró así, y no somos serios en nuestros compromisos o en la iglesia. Sí, hermano, yo voy a cantar para Navidad y cuando llega, no me dio la gana, no preparé nada. No somos serios en nuestras palabras, en los que nos comprometemos. La Biblia nos enseña, Dios lo es. Y si yo voy a abrir mi boca para comprometerme en algo, tengo que cumplirlo. Tengo que cumplirlo. Delante de Dios hay responsabilidad. No es casual ni por gusto. La otra cosa que nos enseña esta canción es que la historia de Israel es un modelo público, es un ejemplo que revela una relación especial, una interacción dinámica que involucra la acusación profética cuando ellos fallaban. Cuando ellos violaban el pacto, Dios levantaba a sus profetas y les decía, miren cómo ustedes han violado el pacto, regresen a mí, arrepiéntanse. Dios siempre trabajó para restaurar a su pueblo. Esa es la intención de Dios, no nuestra destrucción. Nosotros terminamos viviendo vidas arruinadas y destruimos por nuestro propio gusto y gana y malas decisiones. Pero si depende de Dios, Él quiere que experimentemos restauración con Él primero y después con otros. Israel experimentó guerra, espada, porque ellos decidieron, vamos a adorar a nuestros dioses y abandonaron a Dios. Número 3, Dios es glorificado. Eso es lo que nos muestra, que a pesar de que la maldad triunfa, Dios siempre va a ser glorificado. Que la honra de Dios no puede ser, no podemos alterar la gloria de Dios. Dios siempre es glorificado y la humanidad está perdida, derrotada y necesitamos de un Dios salvador. Necesitamos que Dios nos rescate de nuestro estado de podredumbre, de nuestro estado de ruina. Necesitamos a Dios. Israel necesitaba a Dios y este cántico les hace recordar a ellos, cuando ustedes entren a la tierra y pequen, recuerden quién es el Dios que tienen. Un Padre, un Creador, su roca, su sustento, la verdad, su vida. ¿Quién es Dios en la vida de Israel? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Okay? La relación de Dios con Israel nos muestra y nos ofrece su gracia para poder nosotros ser restaurados cuando la quebrantamos. Hemos dicho que la figura más hermosa que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando hablaba y enseñaba en las parábolas en Lucas 15, aquellos que estamos perdidos, Él nos da la parábola de los hijos pródigos o del hijo pródigo como se conoce. Ambos estaban perdidos, sino que uno no sabía, porque vivía en la casa y pensaba que ya estaba bien. Pero él también estaba perdido, no conocía a su padre y cuando el padre quiso hacer fiesta por el hijo menor, lo que le salió fue envidia y celos. ¿Por qué fiesta con él? Y yo que siempre estoy contigo, ni siquiera algo me has ofrecido a mí. Eso es lo que le salió, ¿no? Los celos y también estaba perdido. Podemos ir a la iglesia, ser muy religiosos y estar perdidos. O podemos ser como el hijo menor, que nos apartamos,
experimentamos el dolor de nuestras malas decisiones, de nuestras consecuencias, abandonamos a Dios, nos herimos, terminamos nos lastimando, pero la figura de ese hijo pródigo es un padre que siempre está esperando y mirando tras la ventana, ¿cuándo regresará mi hijo? ¿Cuándo regresará mi hija? Y cuando regresa, en vez de mirarnos así como te lo dije, como cuando vemos a nuestros hijos cuando cometen algo que no deben de hacer, no te lo dije o no te lo dije, mi hijo, ¿no? Dios está en la ventana, por decirlo así, en la figura de este padre mirando, y apenas nos ve, lo primero que hace el padre es salir corriendo por esa puerta y abrazarnos y besarnos. Lo primero, no se oye, te lo dije, ingrato, muchacho del demonio, ahora vas a ver quién soy yo, etcétera, 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 todo lo que nosotros tenemos preparado para nuestros hijos cuando se portan mal. Lo abraza, lo besa, báñenlo, cámbienlo y fiesta. Esa es la actitud de Dios cuando regresamos, alegría y celebración y fiesta cuando regresamos a Él. Y eso es lo que Dios le está dando a Israel, es un cántico. Dios les da un cántico y en este cántico les está diciendo a forma de cántico, nosotros le podemos poner una melodía, no sé, los cantantes acá, le está diciendo Dios, yo te alimenté, yo te di de todo, ustedes fueron ingratos, me abandonaron, se fueron tras otros dioses, pero mi gracia y mi misericordia hicieron que no fueran destruidos ni consumidos, sino que yo los guardé, aunque para que otras naciones no se ufanen diciendo, ajá, nosotros pudimos contra Israel porque era el Dios que lo protegía. Y después de todo esto, yo los amo, los vengo y estoy a favor de ustedes. Es el cántico que tenían que repetir Israel. Voy a parar acá porque este caso de corte, que es un cántico, yo he puesto en las notas todos los detalles, ¿no? Si ustedes quieren bosquejearlo, nos habla en una forma maravillosa que solamente la palabra de Dios, solamente Dios en su palabra nos provee el fundamento para poder entender la vida. En este cántico se recalca la historia de Israel y los profetas, Isaías capítulo 1, Miqueas capítulo 6, Oseas capítulo 4, los profetas usaron este mismo modelo de cántico para acusar a Israel cada vez que ellos caían en pecado. Usaban las mismas palabras de este cántico para decirle a Israel cómo han abandonado a Dios, cómo han dejado a Dios para irse tras otros ídolos. Pero la idea de acusar a su pueblo era para que se arrepienta y regresen a él. A diferencia de los pueblos paganos, los acusaban para que sean exterminados y sean reemplazados por otros. Dios no nos reemplaza. Dios, si nos permite que experimentemos nuestra maldad en nuestros propios actos, es para que nos arrepintamos, seamos restaurados a Él y sigamos siendo usados por Él. Voy a parar ahí porque los versículos finales, que tiene que ver con los versículos 44 al 52, tiene que ver con el capítulo 33, que lo voy a unir cuando empecemos la próxima semana, si el Señor nos los permite. Pero recuerden que está dentro de la inauguración de Josué, de la comisión de Josué, que este cántico fue dado al pueblo. Josué tenía que hacerle recordar al pueblo este cántico, siempre tenía que cantar este himno nacional. Y termina ese capítulo hablándole a Moisés, Dios diciendo que vete al monte para que mueras, porque no vas a entrar a la tierra. Moisés cumplió un propósito y tenía que terminarlo. Y Dios entonces empieza con Josué. Ya hemos hablado del tema de los líderes, ¿no? En extenso. Voy a parar ahí para que eso nos una al capítulo 33, cuando Moisés bendice antes de irse a las tribus de Israel. Una por una, si ustedes pueden leerla, y les da sus características de cada una de estas tribus en el capítulo 33. Ok, voy a parar ahí entonces para poder comentar